Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Status Social Media? Bienvenidos una vez más, como cada 8 días, a Espacio Público Digital, un espacio pues pensado para todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos. Vaya el término ya un poco boomer, ¿no? Pero bueno, de estar aquí cada semana y de estar abordando temas de política, de economía, derecho, con un enfoque digital, ¿no? De las herramientas digitales, y cómo ellas pueden tener impacto, pues, en la sociedad, en la democracia, en la vida de cada uno de nosotros. Y bien, pues, el día de hoy, y como cada 8 días, y que también es su espacio, mi queridísimo Iván Lascano, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Iván, bienvenido. Muchas gracias, mi estimada Fabiola. ¿Cómo estás? Agradecerte el que abres las puertas de este espacio virtual para que todos los demás gente que nos sigue nuestras pláticas sobre algunos de los temas de interés, teniendo como telón de fondo las cuestiones tecnológicas, pues les agradecemos también que nos sigan como cada semana. Así es, y bueno, pues el día de hoy, si bien por ahí teníamos o tenemos varios temas pendientes que hablar, un tema que la verdad salió durante la semana pasada, pero no generó tanto revuelo y eso nos pudiera generar algunas suspicacias de a ver qué está pasando ahí, es el tema de la responsabilidad gubernamental o de la responsabilidad también de la administración pública al momento de quererse involucrar con las tecnologías de la información, pues para mejorar su desempeño, realizar sus actividades, lo cual aquí en diferentes momentos hemos hablado de que pues hay que irse encarrilando en ello y que justamente tuve la oportunidad de volver a platicar con el querido Fernando Barrientos en la semana y él me decía, bueno, no es pensar en construir una democracia digital, sino ayudar a la democracia con las herramientas digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no pensemos en crear dos democracias, él decía, ¿no? En algunas cápsulas que ya más adelante verán en un curso que tendremos desde la UNAM para ustedes, pero de esa misma manera, la administración pública pensar que deberíamos de estar creando vías totalmente paralelas, ajenas, que no se crucen, vaya, es tal vez un error, ¿no? Pero, ¿por qué esta pequeña como reflexión de qué debería de ser, por qué debería ser, perdón, responsable la administración pública? Pues específicamente en el legislativo, en la Cámara de Diputados, que como cualquier cuerpo tiene una área administrativa, ¿no? Decidieron invertir en dispositivos móviles, en teléfonos Samsung A21S, que ahí están las notas, para poder desarrollar sus actividades legislativas, pero propiamente, y esa es así como lo manejaron los medios de comunicación, para poder votar a través de este dispositivo. Aquí pues habrá muchas aristas que tocar. De entrada, ¿por qué una vez más gastar en un dispositivo? ¿No? Más allá si es de costo alto o bajo, que pues en este caso fue de un costo medio, 6,500 pesos por unidad. Más allá de eso, ¿por qué estamos gastando si ya de por sí los salarios que tienen los diputados son bastante altos, ¿no? Segundo, hay partidas presupuestales destinadas a sus equipos de cómputo, a sus equipos móviles, en donde, pues muchos de ellos, y ustedes lo saben, quienes han podido tal vez convivir hasta con sus asesores, tienen uno, dos y hasta tres dispositivos, ¿no? Segundo, la utilidad de este dispositivo solamente, y esa sería una gran cuestión ya después a nosotros a investigar, solamente será para votar, se va a justificar con un tema de seguridad, algo que aquí hemos hablado de cómo de pronto no debemos de cruzar nuestros dispositivos personales con los laborales, ¿no? Entonces, y todo esto bajo un contexto de una administración federal muy concreta diciendo la austeridad y no al gasto público y recortes presupuestales, eh, se decide gastar entonces en este tipo de dispositivos. Eh, Dice así que el costo total, 3,250,000 pesos
costaron. La entrega de dispositivos se están llevando desde el 31 de agosto hasta el 2 de septiembre. Y esto es obviamente justificado por el tema del COVID, que para no presentarse los 500 diputados y generar una reunión multitudinaria, además de que ya tienen estas estilo de caballerizas transparentes o mamparas transparentes para tener algún tema de salubridad, ¿no? No se presentan todos los diputados todo el tiempo, entonces esta es la justificación de vamos a gastar en ello. Entonces, de aquí les pongo el panorama para que lo analicemos el día de hoy. Esta es la situación. Hay una responsabilidad por seguir ejerciendo las actividades legislativas, que inclusive aquí hablábamos de una parálisis posiblemente gubernamental, legislativa, de las elecciones y demás, pero pues como siempre, aprovechando las coyunturas para agarrar más gasto, ¿no, Iván? Así es, mi querida Fabiola. Bueno, creo que habría que plantearlo en varios asuntos, en varios puntos. El primero de ellos, bueno, en efecto, tiene que ver con la idea de que los gobiernos, en ese sentido, incluyendo también todas las instituciones públicas, gubernamentales, como es el caso de los demás poderes, además del Ejecutivo, que sería el legislativo y el judicial, pues históricamente siguen una tendencia hacia la adopción de tecnologías. Entonces, esto es muy interesante porque, digamos, el uso y el empleo de tecnologías para realizar sus labores. Y esto es muy interesante porque, sobre todo a finales del siglo XX, que comenzó a hablarse de temas como el gobierno electrónico, por ejemplo, se ponía, digamos, como el énfasis resaltando que esto era una cuestión novedosa, que los gobiernos adoptaran, digamos, en este caso, las tecnologías de la comunicación y de la información, las famosas TICs, cuando dando a entender que esto venía a ser un parteaguas, sobre todo con los antecedentes de lo que se llamaba la administración burocrática. Esto es como si como si la administración burocrática tradicional estuviera peleada con la tecnología, como si ellos no hubieran en su momento cuando se desarrolló el uso de la luz eléctrica o cuando se crearon los teléfonos o las fotocopiadoras o los faxes, como si estuvieran peleados contra la tecnología. Es decir, se plantea un falso dilema. Por supuesto que la administración, las burocracias no están peleadas con la tecnología y por lo tanto el hecho de que tarde o temprano con el desarrollo de estas famosas TICs, pues era inevitable que también los gobiernos y las administraciones públicas las retomaran y por lo tanto eso no supone ningún rompimiento con ninguna inercia o con ninguna tendencia histórica. Entonces, en ese sentido hay que situar, digamos, como un gran telón de fondo. Ya en cuestiones más específicas, por ejemplo, habría que ver el ejemplo, sobre todo que ya ha sentado en este sentido en la Suprema Corte de Justicia, que como nosotros sabemos en términos generales de los poderes públicos, en los poderes de la Unión me refiero, cuando se comenzó este periodo de la sana distancia y en la cual todos nosotros nos teníamos que quedar guardados en nuestras casas y evitar el contacto con otras personas en lugares donde confluya más gente, pues la Suprema Corte de Justicia fue de las primeras, al menos en el caso mexicano, en el adoptar el uso de tecnologías, como fue ciertamente el caso de la plataforma Zoom, y en la cuales han llevado en la marcha, digamos, sus sesiones, sus deliberaciones y sus votaciones para cada una de las resoluciones a las que han llegado en estos meses, incluso muy caricaturizado, muy comentada fue aquella en la cual a uno de los ministros de la Corte, como a todos nos ha pasado, pasó alguno de los famosos sonidos de vendedores o de fierro viejo que recolectaban. Entonces, en ese sentido, digamos, no era algo que nos debe de extrañarnos el que en el poder legislativo se buscara alguna forma de emplear una tecnología para poder continuar con las labores digamos, del trabajo legislativo, que como todos sabemos, realmente, pues el trabajo legislativo de entrada en primera instancia se lleva en lo que son las comisiones. Es decir, básicamente lo importante de lo que se plantea aquí es estrictamente solo la faceta de la votación. Y sobre eso, digamos ya, y para regresarte la palabra, mi estimada Fabiola, hay que pensar que hasta qué punto era necesario
es obviamente, aunque no sea en términos del presupuesto de lo que maneja el Estado mexicano a nivel federal, pues obviamente es una partida muy pequeña, un gasto pequeño, el que se hayan comprado teléfonos de aproximadamente 6,000 pesos, pero sobre todo habría que preguntarnos si no, digamos, en principio que bajaran una aplicación, cuáles son los mecanismos de seguridad de esta aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esos son los temas a los que podríamos también ir orientando la atención. De hecho, qué bueno que comentabas el ejemplo de la Suprema Corte, porque también, por ejemplo, el INE fue algo que hizo, ¿no? Empezaron a tener reuniones el propio INAI también a través de la plataforma Zoom. Entendemos, y eso es muy justificable, que la Cámara de Diputados, inclusive la propia de senadores, implica un reto mayor. No es lo mismo tener juntos a 7, 13, 24 personas que tener a 500 o a 128. Y recordemos que no solamente son esos 500, sino están los choferes, los asesores, los particulares, ¿no? Estamos hablando de una plantilla cuando menos de 3,000 personas en el recinto, cuando menos, ¿no? Ya hablando en términos muy, muy estrictos de que por cada legislador pues tuvieran que tener ahí a 3 o 4 personas, ¿no? De apoyo y demás. Entonces, naturalmente, para seguir adelante se tenía que recurrir a la implementación de herramientas digitales dentro del ámbito legislativo. Segundo, efectivamente, el mayor trabajo se lleva dentro de las comisiones. Y que claro que las comisiones de diputados, a diferencia de senadores, son también mucho más amplias por el número de legisladores que existen. Sin embargo, estas sesiones sí se podían llevar a través de Zoom, de manera virtual, cerrada y demás, pero definitivamente el gasto público que se está ejecutando en cuanto al uso de estos dispositivos, sí dejan algo que desear porque volvemos al tema de ¿era necesario o con una app bastaba? Segundo punto, si es con este dispositivo, si este dispositivo tiene algunas particularidades muy específicas para atender el tema de la ciberseguridad. Hemos hablado aquí inclusive de la desconfianza en las urnas electrónicas, por ejemplo, ¿no? En el voto electrónico, de quién dice que, y citando ahí a los que ya somos más grandes de los Simpson, ¿no? De que Homero Simpson llega y quiere votar por un candidato y le dan el voto al otro, ¿no? Entonces, y él sigue votando y cada voto es para el contrario, ¿no? Y no sabemos, por ejemplo, y esta es parte de las consideraciones que deberíamos de tener en cuanto a ciberseguridad, de si después no va a salir una bancada a decir, nos hackearon el dispositivo a la bancada del PAN o a la de Morena, de que sea, y porque todos habíamos votado de esta manera, ejemplo, ¿no? Entonces, estos dispositivos se compraron porque contaban con esas medidas de ciberseguridad, ejemplo. Dos, si no era necesario un dispositivo, la aplicación, cómo, cómo debió de haber sido desarrollada, y esa es la otra cuestión. Siempre es un proceso de licitaciones que se tendría que llevar a cabo. En este caso, si son adjudicaciones directas, que ese es otro tema de esta administración, con el pretexto del COVID, esta administración ha estado realizando adjudicaciones directas por encima de los montos esperados a cuando se tiene que estar haciendo concursos, ¿no? Porque toman el pretexto del COVID para hacer asignaciones, ¿no? Entonces, ahí también es una parte de cuando utilizas una coyuntura nacional, ¿no? De crisis sanitaria como es esta, empezamos a ver temas de corrupción, ¿no? Y temas ahí que en lugar de generar un prestigio hacia el uso de las herramientas digitales, empezamos a generar mayor cantidad de desconfianza, y este es el claro ejemplo de la opinión pública en las plataformas digitales. La Asociación Mexicana de Internet en 2017 sacó la encuesta de hábitos de información, y en esa época la gente decía que creía en el Internet, que creía en las redes sociales para informarse, y esta pregunta la Asociación Mexicana de Internet, no sé por qué, dejó de hacerla para sus siguientes ejercicios. Ya no hay un punto de comparación. Después de ello, nosotros realizamos a través de Voto Informado una encuesta con una pregunta parecida,
¿no? Y la gente revela que no le parece importante y que no cree en las redes sociales y que no se quiere informar de la política ni de la democracia a través de las plataformas digitales. ¿Qué pasó entre el 2016 que se realizó el ejercicio y que se publicó en 2017 y el que hicimos a finales del 2018? Bueno, en México empezó a suceder el fenómeno de la infodemia antes de que fuera denominada así por la OMS, la viralización de las noticias falsas o las fake news, lo cual llevó en detrimento a la credibilidad de las plataformas digitales por el contenido y porque no hay una supervisión y no tenemos civismo digital para compartir y las cosas que ya hemos hablado aquí. Ahora bien, retomo el tema. Esta parte precisamente de dejarle ahí la buena intención al diablo de decir, vamos a ejecutar estos programas a través de estos dispositivos móviles que no tienen ningún candado de seguridad y es exactamente igual que un teléfono que puedes ir a comprar a Telcel, a AT&T o hasta en el Oxxo. ¿Por qué debemos de gastar entonces en ello? Simplemente es un gasto más y además hay que reconocerlo y creo que hay que decirlo así porque aquí siempre lo hemos dicho con todas sus letras. Estos dispositivos, si no tienen este tipo de que sea por huella que solamente pudiera votar el legislador, ¿quién nos dice que no va a votar el particular o el asesor? ¿Quién no nos dice que después del teléfono hay que descargar una aplicación? Y que en todo caso a lo mejor el legislador lo descargará en su iPhone XR o en su iPhone 11 y este dispositivo se lo va a dar a su chofer y su chofer pues a su esposa o a su novia, no lo sé, ¿dónde van a quedar estos dispositivos? Y si me lo permiten y por ahí seguramente si después mi querida amiga Aranza me ve, que ella es bióloga y que le preocupa mucho el tema de la huella de carbono y toda esta cuestión, esta cantidad de dispositivos, ¿dónde van a quedar? Y si no estamos haciendo esta parte del impacto, ¿no? En el ecosistema, porque 500 celulares son 500 baterías de litio más los que ya tenían, ¿no? Entonces también de pronto hay que ver la parte de la sustentabilidad que de pronto se nos olvida en las herramientas digitales. Ella siempre me regañaba porque decía, de todos tus dispositivos que tienes, ¿sabes cuántos litros de agua se utilizaron para poderlos ejecutar? Entonces dije, sí, de pronto se nos olvida esa parte y que naturalmente también este gobierno no ha puesto el ojo en la parte ecológica, ¿no? Entonces, una vez más, serán equipos desechables. Cuando terminen su gestión estos diputados, que ya es próximo, el próximo año hay renovación de la Cámara, ¿qué va a pasar con estos dispositivos? ¿No? O sea, ¿se los llevan o se va a quedar en el inventario de la Cámara de Diputados? Y recordemos que también muchas de las cosas que quedan en el inventario de las oficinas, cuando se van los legisladores, y lo puedo decir porque nos tocó verlo en la Cámara de Senadores, se llevan el jabón, se llevan las toallitas, o sea, se llevan muebles en algún momento y la gente de seguridad de la Cámara tenía que estar revisando los automóviles, no solamente de los legisladores, de los asesores, de los particulares, para que no se llevaran el mobiliario, ¿no? Porque aplicaban las básicas de los tiempos de Hidalgo, ¿no? O sea, es año de Hidalgo y pues entonces hay que llevarse todo antes de que se acabe. Esas son partes de la responsabilidad administrativa y gubernamental que estamos dejando pasar por alto y decimos, pues se compraron teléfonos baratos para que voten. No, el tema tiene muchos trasfondos, ¿no, Iván? Bueno, sí, en efecto, tiene muchas aristas, como ya estábamos comentando. Ahora, yo creo que, por supuesto que el ecológico siempre debe de ser una consideración, pero bueno, en última instancia, 500 teléfonos, por más grande que suene el número, no hacen la diferencia no solo en la ciudad, en el país, en el mundo, ni en la Ciudad de México. Yo creo que, digo, ya los teléfonos ya están hechos, es decir, tampoco creo que sea ese el mayor problema. En cuanto a la cuestión de la austeridad, en efecto, el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha puesto el dedo en la llaga y gran medida de las críticas que se le ha hecho es justamente que un porcentaje muy alto de las contrataciones se realizan a partir de designaciones directas. Pero bueno, hay que tener de entrada, y bueno, y en ese sentido es un tema que está en el espacio público, en el debate público, pero pues el poder legislativo y específicamente la Cámara de Diputados es un poder autónomo y, no, digamos, sigue sus propias reglas y no sigue necesariamente la inercia o la lógica que el poder ejecutivo. Eso sí hay que distinguirlo.
Ahora, en cuanto al otro punto, yo creo que uno de los temas que trataste, que es muy importante, es el de la ciberseguridad. Pero yo me pondría, digamos, en un tema mucho más matizado. Sí, en efecto, yo supongo que este tipo de aplicación tendrá alguna suerte, espero que tendría algún tipo de biométrico, no nada más con la clave. Por lo demás, no espero, no pienso que obviamente un legislador le diera el uso de la aplicación a su asesor o a alguna otra persona. En todo caso, si nos pusiéramos suspicaces, digamos, a mí me preocuparía que, pues sobre todo el líder de partido, o digamos el líder de la bancada, sea el que pueda asumir en determinado momento el control de las aplicaciones de cada uno de los legisladores y en ese sentido, en un caso hipotético, pudiera votar. Pero ese punto realmente, que eso sería realmente lo único más posible, que un legislador no va a estar dándole la aplicación a alguien más. En todo caso, sería alguien más que le quitara ese derecho de voto y eso solo podría ser desde el líder del partido o de la bancada. Pero a mí, digamos, el punto realmente me lleva a la pregunta siguiente y es hasta qué punto, porque hasta donde lo que sabemos, la aplicación que justificó la compra de estos teléfonos tiene que ver con el mecanismo de votación y la actividad legislativa va mucho más allá. Esto es, y un punto de lo que a ti te preocupaba, de lo que señalaste en tu intervención ahorita, tenía que ver justamente con que no sabemos quién va a votar o digamos que alguien pueda pervertir el sentido del voto. Realmente eso no es tanto el problema, porque a diferencia de las votaciones para elegir representantes o digamos otros cargos, pues las votaciones en la Cámara son públicas, es decir, nosotros llevamos el registro de cada legislador para empezar si asiste o no asiste a la sesión y cuál es el sentido de su voto o incluso si se abstiene de hacerlo. Entonces, en ese sentido, un legislador podría claramente decir, bueno, yo estoy votando, digamos, por este sentido y quedó registrado. Entonces, no puede haber como que hay digamos, un falseamiento de datos cuando todos los votos son anónimos y por lo tanto ahí se presta la especulación. Más bien la cuestión está en que si realmente no debería de buscarse una plataforma en la cual permita realizar el trabajo de toda la sesión, porque, y en ese tema tú eres más bien la especialista, hasta qué punto las plataformas que existen hoy en día permiten la interacción, en principio hipotética, de en una sala donde estén 500 legisladores, en las cuales se permita el uso de la palabra a quienes lo soliciten, y ya posteriormente, de los que estén presentes en la sesión y que se tenga el pase de lista, uno puede ir cotejando a partir de la aplicación por cuál vota cada quien. Entonces, y por lo tanto, digamos, solo puedan votar quienes están dentro de la sesión y que no pueda permitirse que, aunque sea a distancia, pero que se registre un voto de alguien que no apareció públicamente en la sesión y por lo tanto eso sí ya se preste a las suspicacias, ¿no? Sí, así es. Fíjate que en ese sentido, ahí hay un tema que a lo mejor no vamos a coincidir, o a lo mejor y sí, pero lo dejaste nada más en la mesa, la parte de la autonomía del legislativo. Sí, generalmente más allá del discurso presidencial del Ejecutivo, donde dice que hay austeridad, bueno, si bien el poder legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, no necesariamente va alineado o no debe serlo por el tema del contrapeso o equilibrio entre los poderes y la división de poderes, por lo menos en este sexenio es algo que no sucede. O sea, ahí también digo, y nos podríamos haber metido hasta el tema de Noroña, ¿no? De cómo pues ahí se decidió de alguna manera y siente que es que Morena apoyó más a la gente del PRI y a otras cuestiones, ¿no? Por otro lado, también se ha visto en otras ocasiones la mano pues no quisiera decir el presidente, pero sí por lo menos del Ejecutivo, ¿no? Para priorizar la discusión de ciertos temas y que no necesariamente fueron iniciativas del Ejecutivo, sino que estaban ya en la agenda, pues decían, en este momento es importante por un tema de mediatización, ¿no? Inclusive más allá de los temas de coyuntura, que fue una de las reuniones que sí se hicieron durante el COVID y en sesión extraordinaria,
pues fue realmente el tema de que si íbamos o no, bueno, ellos a hacer esta parte de los presos, si no me equivoco, de darles que pudieran salir en lugar de que estuvieran en las cárceles y demás. La ley de amnistía también, si no me equivoco, fue una, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero bueno, esta situación en donde no era la prioridad de la Cámara, por así decirlo, se decidió ejecutar en su momento y era más una intención que tenía el presidente, ¿no? Y así han habido una serie de leyes durante este sexenio en donde la prioridad es por una instrucción presidencial. Entonces yo creo que ahí la parte de la autonomía no podríamos, o sea, debería de ser, pero en el discurso pues sabemos que se tienen que alinear. Otra cuestión, el mayor porcentaje de la bancada es del mismo partido que el presidente, por lo cual pareciese que en algunas cosas sí nos alineamos hacia el presidente y en otras somos muy autónomos, ¿no? Y cuando nos parece pertinente o cuando parece que no nos van a regañar desde el Ejecutivo, ¿no? O esa pareciese la lectura que se da. Y efectivamente, la parte de la interacción digital es muy complicado en grupos mayores a 20, 30 personas, ¿no? Es sumamente difícil, sin importar la plataforma que se utilice. O nadie, ni siquiera los que podemos decir que nos dedicamos a materia digital, estábamos 100% preparados para estas coyunturas y lo hemos visto cuando nosotros, por ejemplo, impartimos cursos a más de 80 personas, que todos participen a la vez es una barbaridad. La manera en la que he visto que tanto en la Suprema Corte como en el INE lo hacen es cediendo la palabra, pero sesiones que podían ser breves, entre comillas, de 2 o 3 horas, en tiempo relativo de la brevedad de discusión en estas áreas, se pueden convertir en sesiones de 8 o 9 horas, ¿no? Entonces, permitirle el uso de la palabra y demás es muy complicado, pero lo que nos ha faltado en todo sentido es la parte de la innovación. O sea, vemos las herramientas y decimos, esta la forzamos a adaptarla a nuestras actividades, en lugar de pensar, se tiene que crear una nueva herramienta para que esto sea más fácil, para que esto sea adecuado. Y no, lo que estamos utilizando, y eso es parte de lo que hablábamos, inclusive el programa pasado de la educación, ¿no? Zoom no se hizo para la parte de dar clases. Microsoft Teams es para actividades corporativas en conjunto, en vía remota, pero no para dar clases. Entonces, está pasando lo mismo en el cuerpo legislativo. En lugar de invertir 3 millones de pesos en dispositivos celulares, ¿por qué no una interfaz totalmente nueva, inclusive con empresas emprendedoras, innovadoras en materia social digital, no lo sé, que pudieran decir, esta es una solución ante lo que requieren las cámaras, ¿no? Ambas cámaras, y que además se podría bajar a otras organizaciones o instituciones del país, porque estamos hablando de la Cámara de Diputados a nivel federal, cómo están legislando en los estados, ¿no? Y que también hay una parte de irresponsabilidad por parte de algunos legisladores en donde simplemente ya están haciendo campaña para el 2021, ¿no? Y están haciendo que sus equipos de legislativos se dediquen a hacer campaña y los exponen en este momento todavía de coyuntura, que aunque digan que es un semáforo naranja, el nivel de muertos que hay y la cantidad de infectados es de nivel rojo. O sea, es una parte de irresponsabilidad, pero como siempre está la parte de la mezquindad justificada por seguiremos realizando labores legislativas. Lo que realmente están haciendo son labores de campaña, ¿no? Entonces, eso, y más ahora con la parte de la reelección, ya más adelante tal vez podríamos tener un programa de este tema, pero definitivamente creo yo que la parte gubernamental está queriéndose adaptar a las tecnologías en lugar de innovar con sus propias necesidades hacia nuevas tecnologías, y esa es la gran diferencia entre personas brillantes que han desarrollado plataformas como Facebook o como Twitter, que ellos no dijeron, bueno, pues vamos a adaptarnos a lo que necesita la gente, ¿no? No, o sea, ellos definitivamente tuvieron una perspectiva mucho más amplia y no se andaban pirateando ahí ideas de otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la Cámara de Diputados de nuestro país comete
una irresponsabilidad presupuestaria desde mi perspectiva, ¿no? Sea barato o sea caro el dispositivo, no soluciona de fondo el problema de las actividades legislativas de vía remota o virtual, ¿no? Y pues va en contra del discurso oficial, ¿no? De la austeridad, y entonces, pues sigámonos haciendo pantalla de que realmente estamos solucionando algo cuando solamente es un paliativo, ¿no? Adelante, Iván. Sí, sí, en efecto, pero nada más para regresar al tema que se había mencionado. En efecto, por supuesto que hay una influencia del del poder ejecutivo en el poder legislativo, y eso no solo es actualmente, eso ha sucedido en los gobiernos anteriores y eso sucede en otros países. Es decir, eso es parte natural hasta cierto punto de los regímenes democráticos. Obviamente, el presidente es de un partido y por lo tanto en algunas ocasiones ese partido tiene, si no la mayoría, al menos una representación muy importante. Es decir, siempre hay una influencia política del ejecutivo en el legislativo. Pero a lo que me refería es que no cayéramos en el que dábamos la impresión de que el ejecutivo, digamos, de cualquiera, ya sea de presidencia, cualquiera de las secretarias, es la que decidió comprar los celulares, porque las compras del legislativo son aparte del poder ejecutivo y ellos deciden sus propias compras. Eso es en cuanto a que cada uno de los poderes son autónomos, por lo tanto no entran dentro de las compras del poder ejecutivo. Y eso es independiente de que haya una influencia política. Ahora, el otro punto, que es el que mencionaste, y yo creo que ese es el más importante, más allá de que estoy de acuerdo de que más allá de que pueda ser mucho o no estos millones de pesos en términos de lo que el país necesita, y más en una situación como la actual, así sea 1 millón de pesos, pues podría emplearse para cuestiones mucho más prioritarias, sobre todo como aquellas que están orientadas a la atención de la salud y materiales que podrían prestarse a los hospitales y a los médicos. El punto de fondo es que en efecto la compra de estos celulares y con el desarrollo de alguna aplicación informática para votar realmente no es un cambio de fondo, no es algo que no se pudiera hacer con elementos, incluso teniendo un teléfono en manos libres y decir yo voto por tal. Es decir, no creo que eso sea la gran cosa. Más bien, el tema de fondo está justamente en el cual estás planteando, que tiene que ver cómo podemos utilizar plataformas o herramientas que existan, que estén en el mercado, y si no, impulsar su desarrollo en los cuales se permita el trabajo legislativo de una forma plena, porque de nada sirve tampoco el desarrollo de una aplicación similar a Zoom, en la cual, por ejemplo, pudieran estar 500 ventanitas, en las cuales, por ejemplo, no sabemos si el hecho de que alguien entre y de repente quite su video, y el hecho de que deje la fotografía, eso va a contar como que ya salió de sesión o no. Sí tiene cierta implicación jurídica y legal al momento de la votación, porque si está presente o no está presente. Para que cuente como presente nada más implica que entró a la sesión, pero después pone, como en las clases, que ahora todo el mundo que son profesores, les toca ver que los alumnos están ahí, pero quitan el video y ponen la fotografía o el negro. Eso cuenta como que están presentes, se debería de permitir o no. Y yo creo que esos son los tipos de cosas que en cuanto a la dinámica de la labor legislativa son las que deberían de pensarse, cómo utilizar herramientas que permitan esta interacción, que en efecto nos permitan asegurarnos que están presentes la gente, que estén todo el tiempo que deban de estar y que no puedan votar, por ejemplo, si no cumplieron con ciertos requisitos, que sea el equivalente de su presencia activa física, aunque sea a distancia, ¿no? Sí, claro, definitivamente es un problema no solamente de forma, sino de fondo, que era lo que también platicábamos en el programa pasado de valdría la pena mantener las actividades escolares por el simple hecho de cubrir una cuota administrativa, burocrática y decir, cumplimos con el semestre. Pues está pasando lo mismo con esto, ¿no? De estamos cumpliendo con legislar, entre comillas, es decir, me conecto y ya soy legislador y listo, ¿no? O sea, más allá de no ser participativos, porque además hay que recordar que nuestros legisladores tienen una maravillosa fama de asistencia en presencial, ¿no? Y yo inclusive en su momento que fui asesora en el Senado,
me llegó a tocar que muchísimos de ellos llegan, pasan lista y como buenos alumnos casi de universidad o de prepa, dejaban la mochila y se salían a atender sus reuniones, a desayunar, a tener comidas con reuniones, ¿no? Y el particular le gritaba, ya van a votar, dame 10 minutos, voy, voto y me regreso, ¿no? Y llegaban y votaban. Esa es parte de las actividades legislativas. Ahora en digital, ¿no? Bueno, pues, o sea, ya hemos tenido ahí en otros países ejemplos en donde están algunos o sea, algunos representantes de las cámaras o de entidades gubernamentales en donde inclusive han tenido relaciones sexuales con su esposa, su esposo, en plenas sesiones de trabajo, ¿no? O sea, entonces, o sea, hay que decirlo con toda su letra de que nuestros legisladores no tienen la mejor reputación porque tampoco hacen el mejor trabajo. Hay algunos que sí, hay algunos y son los menos y los más contados, que hacen un buen trabajo, pero de ahí en fuera, ¿cómo vamos efectivamente a supervisar ese trabajo legislativo, ¿no? Hablando de supervisar el trabajo legislativo ahora en digital, sería de aquí, y creo que esa es una obligación de los medios de comunicación y que, una vez más, por todas estas actividades que está realizando el Ejecutivo en cuanto a la reducción presupuestal en difusión hacia medios, hacia publicidad, y que les ha costado mucho trabajo a los medios adaptarse ahora a la nueva comunicación gubernamental, no hay periodismo de investigación. En lo que nosotros buscamos de información de esta nota, todos hablaban exactamente lo mismo. Se compró esto y se gastaron tanto. Pero a ver, ¿quién presentó la iniciativa? O sea, esa sería una de las preguntas, creo que del millón. ¿Quién presentó esta iniciativa de comprar estos dispositivos? Ejemplo. Y ningún medio lo mencionó. ¿Qué? ¿Vino de una bancada? ¿Vino de una comisión? ¿Vino de algún asesor? ¿Quién respaldó esta decisión? Por otra parte, ¿quiénes lo aprobaron? Más allá del ámbito administrativo, de que sí había que pasar y demás, y también indagar cuál es la relación a partir ya de determinar quiénes lo aprobaron e hicieron este seguimiento, si hay una no relación de adjudicación directa y por qué se hizo de esta manera, porque honestamente, aunque en el discurso se diga que se acabó con la mafia del poder, lo cierto es que solamente se ha hecho una transición de los grupos beneficiados dentro del poder y la corrupción sigue estando ahí. No por nada el hijo de Bartlett metió ahí respiradores falsos y se llevó una lanísima, y aunque pues ahí se hizo la fiscalización de gastos y la observación y ya no va a poder hacer cosas, bueno, nos enteramos de ese caso, pero muchos otros han venido sucediendo en estos años del sexenio, que parecerían que ya vamos en el 5º año, pero no, todavía nos faltan bastantes, pero siguen haciendo estas prácticas opacas dentro de la administración, que entonces ya nos vamos a que ya no solamente no se resuelve el fondo de la operación legislativa, sino trasciende ya también a la responsabilidad del administrador público, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría, y voy a cerrar con un tema controversial de una nota sobre los temas de los boletos del avión presidencial. Pero adelante, Iván, antes de que empiece yo con ese tema. Sí, bueno, yo creo que hay que, digamos, separar en dos temas. El punto del día de hoy, uno tiene que ver con el hecho de que si hay corrupción, es decir, si habría que averiguar cómo se dio esta compra, si se realizó a partir de los mecanismos legales establecidos o si se realizó una asignación directa y en ese sentido se benefició a alguien cercano a, digamos, las autoridades digamos, de la Cámara de Diputados. Digamos, eso es una cosa, y otra es que realmente esta medida, independientemente de que se hubiera realizado la adquisición siguiendo todos los parámetros legales, si realmente tiene sentido y es efectiva. Es decir, yo creo que hay que separar las dos cosas. Y en cuanto al tema de las asistencias, que es justamente ese es el punto al que quería llegar, cuando estemos en temas de plataformas informáticas, que justamente la idea es que permitan la presencia a distancia, la telepresencia, y que por lo tanto, en principio, evitarían las inasistencias,
porque, bueno, en gran medida el hecho de que uno no pueda asistir a sesiones porque o no pudo hacer uno el viaje o porque por alguna razón uno no pueda moverse, incluso por cuestiones de salud tenga que estar en la casa, pues en principio este tipo de medidas de tecnología en principio permitirían a todo mundo estar presente en una sesión, porque no habría nada que, salvo que uno lo estuvieran operando, que estuviera muy grave, no pudiera, incluso desde su casa, atender a su trabajo, digamos. Y por lo tanto, justamente el punto es de qué cuenta como una asistencia, por ejemplos como los que tú referiste, pero nada más para poner como matiz para la gente que amablemente nos está viendo. También esto de las asistencias, que si bien es cierto en el caso mexicano hay como que una idea de, bueno, no falsa, pero digamos, esta es la idea de que los legisladores faltan mucho. Eh, También es realmente una comprensión equivocada de cómo funciona la democracia, más allá de que sea para bien o para mal, de pensar que los legisladores de las democracias representativas de partidos políticos se reúnen en el ágora, en este caso, o en la PNIX griega, en este caso en el recinto legislativo, para deliberar los asuntos y en ese momento votar. Y por lo tanto, lo que uno esperaría de sus legisladores, de sus representantes, es de que estén presentes en la sesión, porque primero de ahí se informan, se generan un criterio y realizan un debate. En ese sentido, teniendo como presupuesto eso, pues sí, uno espera que estén presentes, pero la realidad es que en las democracias actuales, representativas de partidos, como menciono, eso no es así. Los legisladores son parte de una bancada que tiene un líder político, el cual, digamos, como una maquinaria burocrática, va imprimiendo cierta línea sobre los asuntos en los que se deben de votar. Y esto no debe de asustarnos porque no es necesariamente en principio una imposición, porque se entiende que uno voluntariamente se afilia al partido que comparte las visiones ideológicas sobre determinados asuntos y por lo tanto que el líder del partido diga vamos a votar por aquí o por allá, se entiende como algo de congruencia. Entonces, por lo tanto, las sesiones, los grandes debates se realizan con las dirigencias de los partidos o con los grupos especializados en las comisiones. Y una vez que se ha planteado cuál es la postura del partido sobre algún tema, sobre la comisión en específico, el representante del partido en esa comisión lo pasa al líder del partido y el líder del partido o viceversa lo pasa a todo el grupo y por lo tanto, en sentido específico, yo sé que a la gente no le gusta escuchar esto, no es necesario que la gente vaya a sesión porque su parecer no se forma de estar presente en la sesión y solo están presentes en grandes números y todos los partidos en el pleno cuando son temas justamente muy polémicos sobre los cuales es difícil llegar a un acuerdo y por lo tanto hasta el último voto del último legislador es necesario y no se sabe, porque no se sabe cuál va a ser la votación final. Pero eso más que representar el ideal, digamos, representa como el caso extraño, digamos, en el cual justamente los mecanismos institucionalizados no funcionan. Pero adelante para que presentes No, tu cierre. pues por eso está este bonito equilibrio siempre entre lo que debe de ser y lo que realmente es en la ejecución, en la praxis de la democracia y muy particularmente en la democracia de nosotros, de México, ¿no? Que en cada país es muy diferente las prácticas y que inclusive también la confianza que se tiene o no en nuestros representantes, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión en donde y además que también la cultura mexicana tenemos, y ya lo hemos hablado en otros espacios de laboral, en donde creemos que el que esté alguien ahí sentado todo el tiempo está haciendo sus actividades, cuando no necesariamente es así, ¿no? Entonces pasa lo mismo en el caso de los legislativos. ¿Cuál es la diferencia en esta percepción de nuestro cuerpo legislativo? Es que ya sea que estén sentados o que estén haciendo otras actividades, en definitiva están haciendo cualquier otra cosa menos atender misa, dirían nuestras mamás o nuestros abuelos, ¿no? Así de, están en todo menos en lo que deben, ¿no? Entonces, y para terminar este punto de cómo contabilizamos las asistencias, bueno, les expongo el caso de que en el caso de algunas escuelas virtuales o digitales y que la SEP supervisa, a los docentes, por ejemplo, se les pide que estén cierto número de horas conectados durante el trimestre, semestre, cuatrimestre, dependiendo de la formación.
Igual piden una auditoría de los alumnos de cuánto tiempo se están conectando para que sean las horas conducidas contra las horas independientes. Bueno, a esto que voy, que bueno, nos ha tocado también ver, y porque compañeros de la SEP nos han indicado que el docente se conecta sin necesidad de estar contestándole a los alumnos, sin necesidad de estarles revisando las tareas, simplemente está dejando que el cronómetro corra para cumplir con el requisito de minutos. Entonces, volvemos al problema inicial. Inclusive tener a las personas conectadas en un cierto espacio de tiempo no te garantiza que estén realizando sus funciones o que estén haciendo ciertas actividades. En definitiva, todavía un tema sin resolver, y de cómo, pues, también la parte de la responsabilidad gubernamental, y con eso quiero cerrar mi participación y ya pasamos a despedirnos, querido Iván. La parte de, por ejemplo, hoy yo compartía en mis redes la nota de que en algunos hospitales se les está llegando a regalar los boletos del avión presidencial de la rifa, ¿no? Boletos que, si bien, pues digamos que para el gobierno no tienen, entre comillas, un costo, bueno, el costo de que si los hubiesen comprado era de tantos millones de pesos, en un momento en donde en los hospitales, desde que empezó la pandemia, no hay equipo para los médicos, para atender a los enfermos, más allá si hay o no ocupación. Ya sabemos que el sistema de salud mexicano adolece desde antes del COVID de tener medicamentos y espacios bien adaptados, equipo para los médicos, simplemente no hay. Ahora con el COVID, menos, ¿no? O sea, hay un colapso particular y somos el país con mayor muertes de médicos a nivel mundial por el tema del COVID, ¿no? Pero nos gusta pues el circo, ¿no? De llegar con boletos del avión cuando dices, esto, ¿de qué manera va a salvar vidas o de qué manera ayuda a los médicos, a los hospitales, a los familiares a, hacerle frente a la coyuntura? Y una vez más, y que va relacionado con este tema, es ponemos por encima de las necesidades poblacionales, las necesidades de marketing gubernamental, ¿no? En donde no se soluciona ningún problema de fondo, pero tenemos la nota para hablar y hacer de cuenta que estamos volteando a ver a los hospitales o a que estamos volteando a ver a ciertos grupos vulnerables. Entonces, yo dejaría ahí, nos enfocamos este caso de los celulares en el caso del legislativo, pero bueno, la responsabilidad gubernamental, la responsabilidad del administrador público va muchísimo más allá de este caso. Y este segundo ejemplo era el que yo quería comentar para cerrar, que nos podría llevar también el avión presidencial, todo un programa y hasta de mesa de discusión con algunos invitados, pero bueno, en definitiva, hay mucho trabajo que hacer en cuestión de la ética profesional del administrador público, las responsabilidades, y esto no tiene nada que ver si es un tema de si eres de neoliberal o tecnócrata, creo que inclusive va por un sentido de responsabilidad social, en donde debes de tomar en cuenta lo que te toca hacer como parte de la administración pública, como servidor público, y servidor público es servir a los demás y no servirte a ti de lo público, ¿no? Entonces, yo dejaría ahí un poco la reflexión. Iván, adelante. No, bueno, pues en efecto es un tema, digamos, delicado, sobre todo en cuanto a la asignación, partiendo como el tema paraguas de la sesión de hoy, que está de fondo, que es el de cómo se asigna de la forma más eficiente los escasos recursos en una sociedad, ya de por sí es problemático, y más en una situación de crisis de salud y de crisis económica, lo hace triplemente delicado. Entonces, el hecho de que digamos, pareciera ser que en la cuestión de fondo que más molesta en esta situación a la mayoría de la gente ya no es tanto el hecho de que, bueno, se gaste dinero en sí para comprar los boletos de la rifa del avión presidencial, lo cual, bueno, ya se gasta dinero en muchas otras cosas, sino el punto es que se diga que todavía parte de la compra de esos boletos se van a hacer para donación, para beneficio de los hospitales, como diciendo, bueno, si uno quiere comprar los boletos del avión porque es necesario, o está bien que se compren, más allá que se puede debatir, pero que se justifique en última instancia diciendo de que eso va a ser a beneficio de los hospitales, pues
es lo que genera, digamos, cierta incomodidad, porque uno pensaría, bueno, si uno quiere beneficiarlos, pues directamente que no sería la mejor forma darles el dinero y no, digamos, como una suerte de triangulación un tanto innecesaria, digamos, es lo que parece ser más como un insulto a la inteligencia. Entonces, pero sí, en efecto, es un asunto que deberá de tenerse mucha mayor atención. Sí, definitivamente me gusta el término de un insulto a la inteligencia. Cuando yo tenía 17 años, un legislador de la Gustavo Madero decidió apoyar a la gente a construir sus viviendas en este formato como de Infonavit. Y después de hacer todo el show de miren, y así van a quedar sus casas y jugar con la necesidad de las personas y que buscan un patrimonio, él decía, bueno, pero pues hay cerca de 1,500 personas buscando acceder a estos créditos, ¿no? De estos créditos solamente va a haber espacio para 500 personas, o sea, uno de cada tres. ¿Cómo vamos a clasificar a los que accederán a estos primeros 500 departamentos? Pues en dos formatos. El primero, el que más contribuya abonando a parte del crédito de manera económica, pero segundo, el que vaya a mayor cantidad de mítines de Andrés Manuel López Obrador cuando aún era candidato, en una de sus varias veces que ha sido candidato, dice, y yo les voy a dar puntos a cada uno de ustedes que vaya, y entonces, y dices, a ver, o sea, es un insulto a la inteligencia en donde dices, lo que tú quieres es, pues, ganarte el acarreamiento de personas hacia un mitin político a través de una política pública en ese momento del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que todavía era Distrito Federal. Entonces, es un claro caso de cómo hay un nivel de cinismo, de irresponsabilidad y del uso de los recursos públicos para un beneficio, ya sea gubernamental, partidista o de algún candidato, ¿no? Entonces, la verdad es que ese tipo de prácticas tienen que ser no solamente observadas, sino denunciadas y también investigadas, ¿no? Solamente así podríamos realmente hacer combate a la corrupción, en lugar de solamente poniéndolo en el discurso, ¿no? Pero bueno, pues ya lo dejamos ahí, mi querido Iván. ¿Alguna reflexión final ya para cerrar el tema? Bueno, sí, nada más decir que este es un problema, por supuesto, que tiene largos antecedentes históricos de años en el país y por lo tanto deja de ser algo privativo del actual gobierno y de los actuales líderes políticos, sino que es un problema estructural y que está presente en todos los partidos por igual y en los partidos que las presidencias han encabezado el gobierno federal en los sexenios anteriores. Entonces, no, esto no es algo que sea privativo del gobierno actual. Exactamente, en todos los gobiernos ha venido sucediendo y sigue sucediendo en esta administración. Muchísimas gracias, Iván, por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener el tema de fiscalización de la publicidad digital en las campañas. Es un tema súper, súper difícil porque, pues ya como lo hemos platicado aquí, en materia digital pueden crear cuentas falsas, empresas triangulan los recursos y honestamente, ¿con qué herramientas cuenta el INE para supervisar que los candidatos están realmente gastando la publicidad de manera leal, por así decirlo, en el fair play, ¿no? Y no están este exceso de recursos que sabemos que siempre hay en todas las campañas, con las campañas negras, las campañas negativas. Entonces, ahí el INE tiene un gran trabajo porque además ahora que no hay, está el tema del COVID, pues habrá mayor inversión en la publicidad digital que de lo que ha venido siendo en años anteriores. Entonces, a ver qué se va a aventar el INE, qué se va a crear por ahí, pues para hacer frente. Y también, por otro lado, la parte del Tribunal Electoral, en donde también tienen que renovarse, abrir la mente y decir cómo van a poder entender las deliberaciones que pasará por el INE en caso de que ciertos gastos sean comprobables o no, las impugnaciones y demás, que ya de por cierto tienen la chamba de los nuevos partidos políticos y justo utilizar aplicaciones como Clip
muy digitales, ¿no? Para los abonos que podía hacer la gente al apoyo de los partidos políticos. Bueno, fue una de las razones por las cuales no se fiscalizó correctamente o no se pudo comprobar los gastos, y el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón no obtuvo el registro y estarán impugnando frente al tribunal. Ejemplo de eso tendremos el siguiente programa. Muchísimas gracias a todos. Iván, nos vemos dentro de 8 días en Espacio Público Digital. Buenas noches, gracias a todos. Hasta luego.